Los congresistas oficialistas Juan Cheput y Gino Costa cuestionaron las críticas de Keiko Fujimori al presidente Kuczynski durante su discurso por los 7 años de la fundación de Fuerza Popular. Costa consideró irresponsables y falsas las expresiones de la líder fujimorista en el sentido de que el mandatario debería estar en funciones, pero que se lo ve cómodamente disfrutar de la piscina del club de golf. Por su parte, Mauricio Mulder estimó que Keiko Fujimori está en campaña interna contra su hermano Kenji. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, anunció que creará una comisión que recibirá e investigará denuncias sobre casos de abuso sexual a menores que se hubiera producido al interior del sodalicio, y aseveró que la Defensoría considera que no se puede permitir que no se conozca la verdad y que haya impunidad, porque la ley faculta a esa institución para llevar a cabo la investigación, armar el caso y presentarlo ante el Ministerio Público. El expresidente de Graña y Montero, José Graña Miro Quesada, reiteró que la empresa no ha sido partícipe del pago de las coimas que Odebrecht ha reconocido. Agregó que lo dicho por el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, sobre el supuesto conocimiento que las empresas consorciadas con la constructora brasileña habrían tenido de tales pagos, en el caso de Graña y Montero, no es verdad. De otro lado, se supo que el fiscal Hamilton Castro citará al presidente Kuczynski, a Juan Monroy y a Percy Velarde a declarar sobre el caso de la carretera interoceánica. Y el presidente Kuczynski aseguró que desde el Estado se busca promover la igualdad de oportunidades y que quiere una sociedad donde se respete a las personas. No queremos homofobia y cosas por el estilo. Señaló ante la prensa extranjera en referencia al currículo escolar y cuyas modificaciones fueron publicadas ayer por el Ministerio de Educación. Y ya sabe que para estar informado las 24 horas del día tiene que visitarnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Aquí le damos las buenas noches. Hola. Y Luis Solari, el doctor Luis Solari. Que quiere un cambio para los peruanos. Quiere un cambio para los peruanos. Gracias. Déjeme presentarlo, doctor, primero. Expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Bien, antes de pasar a las noticias que tenemos que ver, hay una adicional que tiene que ver con declaraciones del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que acusaba al ministro Vizcarra, sigue, digamos, la confrontación con él, de haber beneficiado al grupo, a Graña y Montero, porque fueron socios en la adenda para construir el aeropuerto de Chincheros. Entendemos que el señor Vizcarra le ha respondido. Vamos a tener las respuestas y vamos a abordar el tema en la tercera noticia, pero bueno, eso es lo último que ha ocurrido. Continúa el pulseo entre Víctor Andrés García Belaúnde y el ministro Vizcarra. Ahora sí, vamos a las noticias que corresponden a los titulares. Una de ellas tiene que ver con Juan Cheput, acá presente, quien, al igual que su compañero de bancada Gino Costa, han cuestionado las críticas que Keiko Fujimori lanzó ayer al presidente Kuczynski durante un discurso que pronunció, ahí vemos las imágenes, por los 7 años de Fuerza Popular, el 7º aniversario de Fuerza Popular. Gino Costa ha dicho que, o consideró irresponsables y falsas las expresiones de Keiko Fujimori, sobre todo aquellas en las que dijo que Kuczynski debería estar en funciones, pero que se le ve cómodamente disfrutar de la piscina del Golf Club. Creo que empezamos con algunas imágenes y por supuesto también con el audio de lo que dijo Keiko ayer, y luego venimos con los invitados. Vemos a un presidente que debería estar en funciones, pero que cómodamente lo vemos disfrutar de la piscina en el club El Golf. Les pedimos, queridos hermanos, a estas autoridades que se pongan a trabajar sobre todo por estas familias damnificadas. Nos preocupa sus ministros de escritorio que no viajan a la zona, que no se embarran los zapatos para darse cuenta del sufrimiento de estas familias. El sagrado se lleve 20 millones. O para que a través de las agendas veamos a la pareja presidencial haber recibido 3 millones.
Queremos, queridos hermanos, que se haga justicia, queremos saber la verdad, y ese es el reto tan grande que tiene nuestro país. Queremos saber quiénes son sus corruptos. Queremos saber los funcionarios, ministros, viceministros, expresidentes, por no haber apoyado abrir una comisión investigadora, nos han dicho que estamos blindando pedófilos. Eso, queridos hermanos, es absolutamente falso. Nosotros, en Fuerza Popular, tomamos acciones concretas para llegar a la verdad. No hacemos política por el dolor ajeno de otras personas. Ustedes saben además cuál es mi posición personal. Estoy a favor. Hay que recordar que quien dijo en primer lugar esto de que estaban blindando a abusadores fue Kenji Fujimori, ¿no? Por eso cuando dice queridos hermanos uno piensa que a lo mejor se refiere en efecto a algún querido hermano, porque no vinieron de otras organizaciones políticas, sino de la propia. Bueno, se preguntaba Kenji Fujimori, ¿no? No podemos, dicen, nauseabundo, no se puede. ¿O acaso están encubriendo a Figal? ¿Quién? Preguntaba quién. O sea, no que estaba dudando de que se estuviera encubriendo a Figal, preguntaba quién lo estaba encubriendo. Pero no tuitea desde hace un par de días el señor Kenji Fujimori. Pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros invitados sobre esta salida de Keiko Fujimori. Aunque no hubo invitación para la prensa, pero siempre, por supuesto, se queda ahí una ventanita abierta para escucharla. Bueno, ¿qué dicen? No parece una celebración en primer lugar, ¿no? La veo con el rostro y todo desencajado, ¿no? O está agotada o está pasando un mal momento, seguramente por lo que pasa en su bancada, ¿no? Que estamos viendo que últimamente está muy desordenada, contradictoria y sobre todo planteando posiciones lamentables, ¿no? Luego, en relación al discurso de la señora Keiko Fujimori, tendría que señalar en primer lugar que a mí me decepciona. La lideresa de una bancada de 72 personas, lo mínimo que debería hacer en un evento como este es plantear propuestas y políticas alternativas a lo que viene significando el gobierno. Y sin embargo se dedica a desacreditarlo sobre la base de aspectos que ya se han demostrado, no tienen nada que ver con la realidad, como una foto del pasado en el golf, que dicho sea de paso el presidente de la República tiene derecho a hacer una actividad física y eso debería enorgullecernos. Pero es verdad entonces que va a la piscina del golf. Yo pensaba que era como una caricatura y que era una mentira. No, puede ser verdad y no habría nada de malo en ello, al contrario, sería algo loable. Se han sacado fotos. Claro, pero pensé que fue durante la campaña y que era del pasado. No, pero no hay nada malo. Mira, una persona que hace actividad física es una persona sana, una persona que puede hacer gala, que hace una actividad deportiva, ¿no? Es una cuestión que más bien abona en favor del presidente de la República y no hay nada malo. Yo no tengo tiempo. Bueno, ese es tu problema. O sea, tendría que ir a las 2:30 de la madrugada. Mira, o a las 10 de la noche cuando salgo de acá. Yo le digo, ¿no? Pero eso significaría caricaturizar lo que es una acción que, de darse el caso de ser sistemática, sería loable. Entonces, lo que se espera de Keiko Fujimori es que plantee alternativas y que no entre en el terreno de tratar de desacreditar a la oposición sobre la base de generalidades o cosas sin sustento. Ha mencionado también a la bancada y ha dicho y ha sido muy agresiva con la bancada de Peruanos por el Cambio, indicando que ellos son una bancada disciplinada, que en ellos nadie se va a ir, etcétera, etcétera, olvidando que ellos fueron los primeros en expulsar por intolerantes a la señora Jenny Vilcatoma, cuando planteó una cuestión vinculada a la Procuraduría que ahora dicen defender. Cuando la señora Vilcatoma señalaba de que no salían las leyes que iban a promover la lucha contra la corrupción en la Procuraduría, lo primero que hicieron fue sacarla. No le dieron pase a su ley y ahora dicen de que ellos están a favor de la Procuraduría. Y no olvidemos que si los fujimoristas se jactan de sus 72 personas es porque tuvieron que amarrarlos con soga, ¿no? Con esa ley antitránsfuga. Pues de lo contrario, a la luz de los últimos hechos serían 20 o 15 de repente. Y hace rato hubiera habido una estampida, porque descontento existe. Que no se pueden ir es otra cosa, sobre la base de una ley que sacaron así aceleradamente para evitar cualquier tipo de huidas. Entonces, no estamos hablando de una agrupación que es lo sólida que dice la señora Keiko Fujimori, que dicho sea de paso, yo lamento que ella en un evento partidario tenga este tipo de actitudes cuando lo que esperamos de ella, porque capacidad la tiene, es otro tipo de cosas, como por ejemplo plantear políticas alternativas. Bueno,
es un lícito, ¿no?, que un líder de oposición en cualquier país critique al gobierno. Eso va a ser de todos los días. Y es natural que le conteste, pues, ¿y quién le contesta? A los parlamentarios. Pero aquí hay algunas cuestiones que no pueden ser pasadas por alto. Hoy día en la revista de Hildebrand aparece el equipazo comunicacional que ha hecho actualmente el gobierno, y no es ese precisamente el baño popular que necesita el presidente en una circunstancia en la que está, sobre todo que en Palacio hay una piscina, donde además no se pone en riesgo su integridad, porque no faltará alguien por ahí que le dice algo, o que de repente le mete un empujón a la piscina, alguna de esas tonterías que pasan, ¿no? Eso es un tema. Vamos al otro lado. Keiko Fujimori aquí comete su gente varios errores graves, políticamente. Uno es, como decía Juan, si es que va a hacer una crítica al presidente, uno debería hacer: hace 30 minutos hemos puesto 6 proyectos de ley en el Parlamento para hacer esto y esto que el gobierno no está haciendo y que la gente necesita. Así se hace. Y segundo, si uno va a dar un mensaje de ese tipo, uno pues atrás por lo menos tiene unita bandera del Perú, no tiene una orquesta, no tiene unos instrumentos y un pata apoyado sobre las congas así, que mira desde atrás. Esa no es una escenografía para una persona que tiene un liderazgo. Y obviamente sí son 7 años, porque solo cuando uno tiene 7 años en un partido sigue cometiendo estos errores comunicacionales. Tampoco se le ve aplomada y su discurso es un poco titubeante. Entonces vemos que en los dos lados pues hay problemas serios, lo cual finalmente llega a una conclusión: tenemos un problema grave en la conducción política, independientemente de la corrupción en el Perú. O sea, nuestros líderes, ya sea gubernamentales o de oposición, no manejan cuestiones mínimas de códigos de comunicación política, mínimos de un aura alrededor para decir esto es lo que hay que hacer. No, esto es una cuestión muy seria, y esto obviamente va abriendo más espacios para que aparezcan más fuerzas nuevas. La pregunta es, ¿nutridas de quiénes? ¿De qué ideas? Yo creo que este episodio, ¿no es cierto?, es ilustrativo realmente de cómo se maneja la comunicación política de un gobierno y cómo se maneja la principal fuerza opositora. Y eso pues nos da una idea en dónde estamos como país en este momento. Parecía y que así queremos en campaña, ¿no? Así queremos entrar a la OSD. Parecía Keiko Fujimori que seguía en campaña, hasta con el mismo look, digamos, ¿no? Yo no sé. Ahora, algunos dicen que por este tuit de Kenji Fujimori de hace un par de días respecto al tema sodalicio, ella ha salido para de alguna forma reafirmar que es la lideresa de Fuerza Popular, y tal vez por eso, digo yo, se le podría haber visto un poco improvisada, no con algo tan planteado, muy bien esquematizado, como usted dice, ¿no? Monopolizar. Y que no se escuche esto en el sentido de crítica ni en Fuerza Popular ni en el gobierno, sino simplemente la evidencia tangible de que tienen que corregir cosas, porque el país está en juego y el país está de por medio. O sea, al final terminan siendo consejos que esperamos que no se repitan, porque si no, no sé, cuando sale, pues, ¿no es cierto?, el presidente con ese año en popularidad, o Keiko con estos instrumentos abandonados, más un fulano en las congas, ¿qué imagen de liderazgo tiene esa persona? No importa si es ella, es otro presidente, ¿qué imagen de conducción del país y de la oposición, que es el principal contrapeso? Entonces, yo creo que ojalá pues no sigan cometiendo los mismos errores, porque esto nos hace daño a todos, ¿no? Mira, nosotros recibimos la crítica de manera abierta, sobre todo cuando viene de personas que, como Luis Solari, la plantea de manera inteligente. Gracias, Juan. De verdad. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos que ya se ingresa al terreno de la agresividad, pues ya no nos preocupa tanto la crítica, sino la persona que las empieza a plantear. La señora Keiko Fujimori es la lideresa de una bancada de 72 personas que tiene en estos momentos la hegemonía en el proceso de toma de decisiones en el Congreso. Y por lo tanto, a diferencia de otros gobiernos en los cuales se tenía mayoría en el Parlamento y se podían acelerar los procesos de emisión de leyes o de discusión pública, hoy en día tenemos que concertar con el fujimorismo. Pero ellos también, como decía Lucho, pueden plantear propuestas y sacarlas con la celeridad del caso. Pero sin embargo, es el conjunto vacío.
No vemos propuestas, no vemos iniciativas, no vemos en esos momentos una reforma política que están dando cuando es el clamor de toda la opinión pública, no vemos alternativas a las medidas económicas, no vemos alternativas a las medidas de seguridad, sino solamente críticas en base a ¿qué? A fotos, a recortes periodísticos o declaraciones. O la señora Keiko Fujimori tiene un problema con los asesores que la rodean, que yo creo que ahí está el problema principal. Son los asesores los que no han digerido la derrota y están saltando ahí con odio, y ella lamentablemente, en lugar de hablar más con sus parlamentarios, habla más con sus asesores. Hay un problema histórico del fujimorismo, darle mucha bola a los asesores. En el fujimorismo siempre los asesores son los protagonistas, cuando deben ser personas marginales, ¿no? Que dan un consejo. ¿Cree usted que ella no manda en su bancada? No, lo que digo es que se junte más con sus parlamentarios, donde si hay personas razonables, personas que tienen las cosas claras y que le pueden brindar información de primera línea y le pueden dar otro contexto en relación a los asuntos políticos. ¿Ustedes trabajan así con el Ejecutivo, con el presidente Kuczynski? ¿Se reúnen con él, ustedes como bancada, Sí, le por dan supuesto. consejos, están afiatados? Porque también se nota, digamos, algunas disonancias entre lo que dicen los representantes. Que son propias de las complejidades de la política, pero nosotros no vemos a un presidente Kuczynski desatado, no insultando a la oposición ni cosa por el estilo. Entonces, por lo tanto, a pesar de las circunstancias internas que pueden significar discrepancias, como que las tengo, ¿no?, con algunos miembros del gobierno, a pesar de esas complejidades propias del oficialismo, porque una cosa es gobernar y otra cosa es ser oposición, siempre la oposición tiene un terreno más fácil. El presidente Kuczynski no ingresa en el terreno del agravio a la oposición por quítame esta paja, ¿no? Entonces, O es eso una lo que cuestión de criticamos, confianza por querer interpelar al señor Vizcarra. que es una cuestión lógica en un contexto en el cual se plantea una interpelación sobre la base de 2 fotografías, o una acusación de un procurador sobre la base de un recorte periodístico, o una aseveración de un congresista sin haberse informado. Cuando uno ve ese cúmulo de generalidades para plantear un yo acuso, pues simplemente ¿qué sucede? Hay una reacción en el sentido, hay una reacción, no, ¿en qué nos hemos abstenido? ¿De la interpelación? Pues. Bueno, nos abstenemos, ¿por qué? Porque eso significa darle pase a la interpelación, para que de esa manera no digan, se oponen, no quieren ser interpelados. Hacemos una figura intermedia, el ámbar, para que de esa manera se diga de que sí estamos de acuerdo, pero también señalamos que con el contexto, con las preguntas, ahí sí hay una discrepancia completa. Pero si hubiéramos votado en contra, ¿cuál hubiera sido ¿qué hubieran dicho los de la oposición? Lo normal. No quieren, temen la interpelación. Pero es lo que normalmente etcétera, sucede, etcétera. ¿no? La bancada oficialista siempre tiene que blindar a su ejecutivo, ¿no? Entonces lo que Por eso normalmente no. ocurre, y la oposición dice, no quiere la investigación, o sea, ese es el cuento No, de siempre. por eso Pero es lo mismo. normal, digamos, ¿no? Entonces Nosotros eso no tiene que ser hacemos lo normal, políticamente correcto. nosotros no hacemos lo normal, nosotros reaccionamos de una manera particular porque el contexto así lo exige. ¿Por qué vamos a hacer la normalidad? ¿Por qué vamos a ser previsibles en determinadas circunstancias? También tenemos derecho a plantear Cuando era situaciones un gobierno políticas. en Perú posible y usted estaba en el Ejecutivo, ¿qué pasaba si su bancada se abstenía cuando quería interpelar a algún ministro? Bueno, en primer lugar, nosotros teníamos una bancada mayoritaria, junto Sí. con el Frente Independiente Moralizador, por lo tanto, las interpelaciones hacia nosotros mismos no se daban cuando Nunca. cuando el derecho de las minorías... Pero podrían haberse abstenido diciendo, bueno, lo normal No, es que venga cuando aquí el a derecho- responder. Yo se estaba recordando que sí se dio, ¿no? Claro, fue censurado. Interpelación, claro. Claro, por eso digo, cuando se daban esas circunstancias, pues simplemente estábamos abiertos a ello, ¿no? No, pero se votaba en contra, ¿no? Claro. Lo que pasa, Juan, es que uno no puede exponer en estas circunstancias donde... ¿Cuál es el rol del líder de la oposición? Presentarse como una verdadera y auténtica alternativa. ¿Eso sucedió ayer? No. No, entonces son ocasiones que desperdicia la propia oposición para presentarse una alternativa. Pero al mismo tiempo tenemos al frente que el gobierno pone y convierte a su vicepresidente en tallarín saltado en una sartén. Todos sabemos que el acto de la interpelación es prácticamente una moledora de carne. ¿Y quiénes van a ser los principales moledores? Los que estuvieron en enero del 2006 votando a favor de la ley que le entregó a Odebrecht la capacidad para participar y robar, ¿no? Entonces ellos van a ser los principales moledores que están ahí, ¿no? Y están además adentro de la comisión Lavajato. Entonces obviamente se trata de utilizar la interpelación, cada uno va a utilizar la interpelación, cada partido político, para una finalidad distinta. Los que tienen riesgo de que se les destape algo, lo van a hacer para que se levante este tema de Chinchero y tratar de ocultar un poco lo de Odebrecht, ¿no es cierto? Los que no tienen nada que ver, bueno, van a ir todo, granadas, bazooka, todo, porque ese es el juego en la política. Entonces yo honestamente, Juan, creo que
una de las misiones en este momento para cuidar el momentum es, y tú lo has dicho, declarar públicamente, sería retirar al ministro de Transporte y que se mantenga como vicepresidente, porque esto es una situación de alto riesgo. ¿O hay alguien que le ha puesto una cáscara de plátano para que firme y después tirárselo? Ahora, hay una circunstancia a la cual no se acostumbra el fujimorismo, que es la siguiente, que es que ellos son los titulares del poder legislativo, que es una circunstancia que no se ha dado en el Perú político en los últimos años. Entonces, cuando la señora Fujimori habla, tiene que entender que ante el país puede haber un ejecutivo, pero hay un legislativo en el cual ellos tienen la responsabilidad absoluta sobre su desarrollo y desenvolvimiento. Y esa circunstancia parece que todavía no la han asimilado. Y por lo tanto ella plantea, tienen que hacerse esto, tiene que hacerse el otro, pero no se da cuenta que también pueden emitir las leyes necesarias desde el Parlamento. Pero mira qué bien se han portado con los decretos legislativos. O sea, no pasan lo que no deben pasar, ¿no? Lo cual es correcto en muchos casos, sí. Ahora, una interpretación posible también para el hecho de que... Pero no auténtica. Posible, pero no auténtica. No auténtica. Para que el discurso, o al hecho de que el discurso de Keiko Fujimori en efecto pareciera reiterativo respecto de la campaña, no aportara propuestas, es que fue improvisado y que pudiera haber sido improvisado por lo que señalaba Verónica, es decir, que el tuit de Kenji haya puesto un poco, le haya hecho trastabillar en la imagen de liderazgo, entonces bueno, salgo, ¿y qué digo? Digo lo que ya dije, más o menos. Hacía 3 días que estaba celebrando los 7 años sería del terrible. ¿Tú te fujimorismo, imaginas un líder político que se desarma con un tuit? Sí. ¿Y así pretenden gobernar? Entonces, eso sería aún peor. O sea, yo creo que un líder político tiene que tener la solidez suficiente y el temperamento como para poder enfrentar circunstancias de cualquier tipo. Y dentro de ellas, el efecto de un tuit pues debe ser lo más deleznable, ¿no? Entonces, yo no creo que el efecto del tuit los hizo retroceder, digamos, a medias, pero no necesariamente han tenido una respuesta inteligente, como vamos a ver más adelante. Yo sí creo que... No necesariamente inteligente o no necesariamente punto han tenido una respuesta inteligente. Yo creo que el planteamiento que vamos a ver más adelante de Fuerza Popular sí me parece adecuado e inteligente. Pero vamos a escuchar lo que dijo Mauricio Mulder a propósito de esto que mencionábamos ahora último, que es la posibilidad de que Keiko esté reaccionando frente a la imagen, digamos, al protagonismo de Kenji. Así es. Yo creo que está en una campaña interna. Me parece que la reacción del fujimorismo del día de ayer, el hacer un meeting y mostrar a Keiko Fujimori con una proyección política, es una respuesta a su hermano. Es evidente que en las últimas 24, 48 horas Kenji Fujimori ha hecho un desafío a la bancada del fujimorismo, bancada en la que no participa ni viene, porque ustedes ven que Kenji Fujimori ni viene al Congreso, ¿no? Y los hostiga desde fuera, y entonces la reacción de ellos ha sido el tener que buscar empoderarse políticamente alrededor de Keiko Fujimori, que bueno, ha dicho verdades políticas en ese sentido. Ahí coincido yo plenamente. Lo que pasa es que dice que no va al Congreso Kenji Fujimori, sí la congresista Aramayo dijo que no va a las reuniones. No va, según esos testimonios, por lo menos a ningún lado el congresista. Congresista, ¿usted va a Kenji Fujimori? En el Pleno no, pero sí ingresa en el momento de las votaciones. Pero yo no creo que haga una política activa partidaria. ¿En comisiones? ¿No? Lo que dice Mauricio es correcto. En comisiones tampoco se le ve. Tampoco. Entonces, ¿puede haber ahí algún interés de querer destacar como líder al interior del fujimorismo? Yo creo que no, porque lo que dice Mauricio es correcto en lo que se refiere a que hay una competencia, pero por el liderazgo es una dinastía. O sea, sería por el liderazgo si es que hubiera otras personas allí, pero las dinastías a lo largo de la historia han sido escenario sangrienta, de una guerra muy sangrienta. Bueno, o sea, si es así, no veo por qué el hecho de que sea dinastía. De acuerdo, con esa precisión reconsidero mi posición. Entonces, es una competencia dinástica. O sea, entre ellos dos. Entre ellos dos. Porque ante si no la cual no hay tercero. Mira, yo... No va a los plenitos de Fuerza Popular. Mira, hay cosas no va a votar en las elecciones. No va a votar. Mira, en la bancada del fujimorismo yo no veo personas que estén en un papanatismo permanente, no hay, pero sí existen personas que se sienten en determinado momento se sienten inconformes con el liderazgo, ¿no? Y ahora, cuando hay personas
que están del lado de Kenji Fujimori, personas que están del lado de Keiko y personas que buscan su propia identidad, pues yo diría que la bancada está partida en 2 o 3. Por eso yo señalaba que si no fuera por esta ley antitránsfuga, tenga absoluta seguridad que serían 20. Porque yo veo tercios. ¿Y ustedes cuántos serían? Nosotros, de repente 37. ¡37! Cumpliendo el sueño de Cuchilli, que dijo vamos a jalarnos a uno de la bancada. Podría ser, Le yo siempre amarraron voy al las escenario manos. positivo. Le amarraron las manos, Pero congresista. ¿no te parece que un político tendría que salir de pesca? O de repente hubieran habido otra bancada, no sabemos. Yo siempre apuesto al escenario positivo. La bancada de Juan Chiput. No, pues... No, al final lo que muestra este episodio es que tanto gobierno como gran oposición, la comunicación política anda mal. Significa que los asesores de comunicación política no saben política. Entonces hacen otra clase de comunicación, pero no comunicación. La comunicación política se produce a veces a través de las caricaturas, y vamos a terminar justamente Y son buenas. este espacio con algunas y luego regresamos con el defensor del pueblo o con lo que ha dicho. Qué buena. Hermanita. En la mototaxi. Esquina baja. Ella en alusión a este grupo. Así es. No era del Andrés WhatsApp, ¿cómo era? De Telegram. Así Buenazo. Muy bien, volvemos. Pausa y volvemos. Bueno, el fujimorismo dijo que la Defensoría del Pueblo tenía que encargarse de crear una comisión para ver el caso del sodalicium y bueno, ver, me imagino el tema, que todavía está pendiente de una respuesta en el Ministerio Público. El Defensor del Pueblo, por supuesto, ha tenido que salir a responder a él, porque algunos decían que no tiene ningún sentido, que la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Decían que no tenía la facultad para investigar. Así es. Bueno, el señor Walter Gutiérrez ha anunciado que se va a crear una comisión que va a recibir e investigará denuncias sobre el caso de abusos sexuales a menores que se habrían producido al interior del sodalicio, y aseveró que la Defensoría considera que no se puede permitir no conocer la verdad y que haya impunidad. Además dice que la ley faculta a la institución, a la Defensoría del Pueblo, para que se pueda llevar a cabo investigación, armar un caso y presentarlo ante el Ministerio Público. Vamos a escuchar lo que ha dicho, sí. A propósito de la solicitud o pedido del Congreso, la Defensoría va a abrir una comisión para investigar otros casos vinculados al sodalicio, porque consideramos que el informe que ha hecho el sodalicio es un informe insuficiente y convenientemente acotado, es decir, pareciera que ha tocado casos muy puntuales. La Defensoría considera que hay otros casos que se pueden y se deben investigar a efecto de conocer la verdad y que no haya impunidad. Estamos en la primera etapa, en la etapa en la que la Fiscalía tiene que investigar y eventualmente tiene que sancionar. Muy bien, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Se adelantó el congresista Cheput diciendo de que el fujimorismo había hecho bien en hacer ese planteamiento. Sí, me parece bien. Mira, nadie niega el derecho de las víctimas a una investigación. Obviamente es un evento muy doloroso que ha generado conmoción en la opinión pública, pero también hay que tener cuidado con la forma como se va a investigar. En el debate interno, en mi bancada, yo, por ejemplo, señalaba que conversando con algunos parlamentarios sobre las características psicológicas que tienen que acompañar una investigación de esta índole y la posibilidad que existan personas que no quieren que se destape lo que sucedió en el pasado. Hay que respetar a todos. Por eso, cuando en el Consejo Directivo se negó la posibilidad de hacer una comisión investigadora y surgió el tuit de Kenji, luego de reunirse, el planteamiento que le escuché a Luis Galarreta me parece el adecuado. ¿Y por qué no una comisión? ¿Usted por qué cree que no debería haber una comisión ad hoc en el Congreso sobre este caso? Porque yo creo que el Congreso de la República no está facultado para este tipo de investigaciones. Y no digo constitucionalmente, sino psicológica, psiquiátrica. O sea, es un tema muy delicado que no compete a la tarea parlamentaria. Es un tema que se puede escapar fácilmente de las manos y por querer hacer un bien podemos terminar haciendo un mal. Entonces, las características de esta investigación son particulares, pues estamos hablando de violaciones. Y yo no creo que en el Congreso de la República existan
los parlamentarios con los atributos suficientes como para poder hacer investigaciones tan especializadas y preguntas tan sofisticadas, porque tienen que ver con... El representante, perdón, de tu bancada en el Consejo Directivo votó a favor de que se creara esa comisión. No, todos los representantes, los tres. Sí, claro, o sea, claro, toda la representación. Entonces es una voz discrepante la tuya, por eso te digo. Pero no por el cambio. No, lo que significa, por eso señalaba, en el debate interno, pero una vez que se toma la decisión de apoyar, se vota en bloque. En el debate interno dijiste lo que estás diciendo ahora. Claro, y conversé con otros parlamentarios indicando ese tipo de particularidad. Y luego, obviamente, en el Consejo Directivo votamos en ese sentido y fuimos derrotados. Pero lo que te quiero decir es que la alternativa que ha surgido del fujimorismo me parece la más adecuada. Ahora, yo no creo, y este sí es una discrepancia, que Kenji Fujimori deba ser la persona que presida la parte del Congreso como una subcomisión dentro de la Comisión de Justicia. No pertenece a la Comisión de Justicia, en primer lugar, y en segundo lugar creo que se requieren otras personas con otras características. Dentro de la Comisión de Justicia hay personas interesantes como Percy Alcalá. Creo yo que es una persona que ha demostrado bastante profesionalismo y manejo parlamentario a pesar de ser su primera vez en el Parlamento. Yo creo que él podría ser una de las personas adecuadas, pensando en voz alta. ¿Y por qué no el mismo Salvador Geresi? Si el Pleno de la Comisión de Justicia decide que el presidente puede presidir a su vez esa mesa de investigación, se puede hacer, y el mismo Salvador Geresi yo creo que reúne las condiciones como para poder presidirla, pues en todo ese proceso se ha mantenido al margen, mientras Kenji Fujimori ha sido parte. Eso lo descalifica. Bueno, justo en el extracto que se ha hecho falta la parte más importante, las declaraciones del defensor. El defensor ha dicho: el archivamiento injustificado de las denuncias sobre los referidos abusos sexuales constituye una clara vulneración del deber estatal de impedir la impunidad. Y este es el fundamento esencial de la participación de la Defensoría, ¿no es cierto? De que el defensor dice: oye, a mí me parece que esa fiscal ha archivado indebidamente, y esa fiscal, el Estado, su trabajo principal en el ámbito de impartir justicia es impedir la impunidad. Entonces, ¿sabes qué? Yo me jalo esa cuestión. Ahí hay una vulneración que podría servir para víctimas. abrirlo. No, yo creo que eso es clarísimo. Como que hay una serie de injusticias. Y segundo, él dice, es no usar la misma palabra, porque no recuerdo la palabra, dice, y esa investigación que ha hecho la organización internamente es una investigación acotada, me parece que usa, o sea, acotada usa, que es un sinónimo de sesgar, ¿no? Entonces, por esa razón es que la Defensoría del Pueblo ya sabe qué defensorías adjuntas a la suya van a intervenir en este tema. Ahora, yo he sido en este tema una posición radical, ¿no? O sea, y no hay una corriente de opinión sobre esa. El Congreso no ha dicho nada sobre eso, pero yo sí ahora la digo por primera vez públicamente. El sodalicio debería expulsar inmisericordiamente a todos los miembros de su organización, por lo menos los que en su investigación han encontrado responsables de actos delictivos de esta naturaleza, como violación de la libertad. ¿Ya? Deberían expulsarlos. Y también he dicho en privado, y debieran hacer una carta pública de agradecimiento a los denunciantes y a las víctimas que han tenido el valor de dar sus testimonios en esa investigación. Y pedir a todos aquellos que hasta ahora no hayan hablado, vayan y hablen en la Defensoría, porque ellos quieren seguir expulsando a estos hipócritas, porque así los llama el Evangelio. Son hipócritas, ¿no? Son que venden una cosa y se comportan cuando uno los ven en forma distinta. Eso es hipocresía. Son hipócritas, católicos hipócritas. Entonces hay que votarlos. ¿Por qué? Porque le hacen daño a la institución, le hacen daño, le han hecho daño a mucha gente, le hacen daño al cuerpo de la iglesia al que pertenece. Entonces yo creo que en estos casos hay que ser absolutamente inmisericordia, como un deber ante las víctimas. Ahora, si el Congreso debía ir o no, fíjese, yo he escuchado a veces testimonios de hechos muy complicados, muy complejos,
Eso no es para decirlo pues en una comisión donde todo el mundo está televisando y todo, y porque si alguien pide sesión reservada, entonces igual se filtra. No solo se filtra, sino que no es de acuerdo a las normas tributarias de sesión reservada. En cambio, la Defensoría del Pueblo, aquí la confidencialidad de las declaraciones, y esta declaración, yo intervengo como defensor del pueblo porque para mí, como defensor del pueblo, el Estado ha actuado indebidamente dejando impune a los que han cometido estos actos. Entonces va a investigar también la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público por no haber cumplido con su deber. Por supuesto, Si ese es el punto de origen según puede ella trasladar, claro, porque tendría que trasladar al final al Ministerio Público. Ella puede ir, la Defensoría puede hacer una denuncia al Consejo Nacional de la Magistratura, sí, bueno, y al Consejo de Fiscales Supremos, es decir, ese fiscal no ha hecho esto, no ha hecho esto, no ha hecho esto. Mira, acá están las pruebas, no he traído mis servilletas hoy día, ¿no? Acá están las pruebas que yo tengo, y esta señora, o este señor, señora creo que es, con este tamaño de pruebas ha declarado que no había nada que sancionar. Cuando yo he encontrado todo esto, significa que la persona actuó dolosamente, significa que la persona actuó intencionalmente, y significa que la persona finalmente le mintió al país y traicionó el deber para el que todos los peruanos hemos consentido que sea fiscal. Eso es lo que no entienden los funcionarios del Estado, que ellos insisten y que creen que se representan a sí mismos. No, yo honestamente, si fuera superior de los sodalicios, no soy superior de nada, ni siquiera en mi casa soy superior, los hubiera votado como perros, que es lo que merece alguien que vende algo y después traiciona sus votos, sus juramentos, todo, y lo hace en la sombra, como un artículo viejito, en la sombra, que nadie lo ve. Pero hoy día en el siglo XXI todo se sabe. Pues. Ahora, ¿cuál es digamos, el curso de esto a continuación? Ayer me decía el Mundo del Águila que lo tenía que ver ya no nuevamente el Consejo Directivo, sino la Junta de Portavoces. Ya no, porque no han retrocedido. No han retrocedido. Entonces, no, en Junta en esos momentos vale lo que votaron en la Junta, en el Consejo Directivo. Eso es lo que vale en el Consejo Directivo. A nivel de Junta de Portavoces se tiene que discutir para que se trate el tema única y exclusivamente en el ámbito de la Comisión de Justicia. En la Comisión de Justicia, si el Pleno de la Comisión de Justicia decide que sea Salvador formar la comisión primero, formar la comisión, que van a acompañar el trabajo de la Defensoría. Hasta donde tengo entendido sería un miembro por cada una de las bancadas. Por eso creo han avanzado más las conversaciones de esto. Sí, internas. Peruanos por el Cambio podría tener a una persona. El mismo Fujimorismo estaría llano a poner una sola persona. Por eso yo señalaba a Percy Alcalá ahora. Lo digo así públicamente porque revisando la Comisión de Justicia me parece una persona que se está desenvolviendo muy bien en el Parlamento. Y luego eso ya tendría un curso de acción de coordinación con la Defensoría, que dicho de paso, vale la pena señalar que a pesar de que este caso ha adquirido notoriedad mediática, Walter Gutiérrez se está comportando muy bien, de manera discreta, indicando de que esto va a pasar a la Defensoría de Defensa del Niño, que va a desarrollar un protocolo para el anonimato, le va a dar la seguridad y la cobertura necesaria. Creo yo que en manos de Walter Gutiérrez estaría muy bien esta investigación. Claro, el testigo necesita libertad y protección, las dos cosas. Sí. Entonces la libertad la va a dar obviamente la certeza de la confidencialidad. Si se nutren las dos, son como los dos pilares de esta clase de situaciones. Yo espero que los congresistas que vayan o se enteren de cosas también hagan una declaración de confidencialidad, no para proteger a los victimarios, porque a la final los victimarios van a aparecer en una denuncia penal que va a ser el defensor del pueblo y que va a ir al Ministerio Público y que nadie la va a poder ocultar y que va a ser pública porque es un documento público, ¿no? Pero acá se trata de que quienes hasta ahora no hayan hablado se sientan absolutamente protegidos por el Estado, de que pueden hablar para hacer justicia. Yo les pido que hablen, les pido que vayan, les pido que lo hagan no solamente por haber sido víctimas, sino para evitar que otros hayan sido, y pues sobre todo, para mí lo más importante, es gente hipócrita. Imaginen la hipocresía en el Perú, lo que puede hacer, ¿no? O sea, gente hipócrita que dice algo y no lo cumple. Ahora, hacer un juramento y no cumplirlo en una materia
tan importante como es crear una institución de ese tipo. Y sobre todo con quiénes, porque estamos hablando de personas vulnerables, No, ¿cierto? claro, ya sabes, Ahora, las posiciones de poder son así, el congresista desgraciadamente. de Belaunde ha dicho, su compañero de bancada, que este lunes va a enviar una carta a la presidenta del Congreso haciendo la solicitud de debatir y votar en este pleno el tema de la conformación de una comisión ad hoc, no dentro de la Comisión de Eso tendrá que Justicia. pasar por la Junta de Portavoces. O que usted no apoyaría esta iniciativa. No, por favor, primero vamos a ver que mande la carta y luego discutiremos al interior de la bancada cuál es la posición y luego yo no podría adelantar. Te estoy hablando del procedimiento. Mire, yo desde aquí le digo al congresista de Belaunde, con la amistad que tengo con su familia, el respeto que él también me merece como congresista, si queremos que realmente haya justicia y que todas las víctimas puedan libre y protegidamente hablar y que sea verdadera justicia, que no quede títere con cabeza en esta materia, es que lo haga la Defensoría. Así es. El camino Ahora, que se ha escogido me parece una cosa el más importante, prudente y el más seguro para impartir justicia. Una cosa importante es que en la Comisión de Trabajo, en la subcomisión de trabajo de la Comisión de Justicia, no haya ninguna persona que haya adelantado opinión. Yo creo que eso es básico para que funcione bien. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes una caricatura. Sí. Los nauseabundos, dice, y salen ahí los congresistas de la bancada fujimorista con su cartel que dice #comisodalicio, no te metas. Bueno, ahí sí discrepo, porque yo he sido testigo del debate previo y cómo se ha discutido internamente este tema, no se condice con la realidad. Ese es el problema. Mira, acá hay un problema que es necesario tratarlo. Se ha roto con una tradición parlamentaria que es que lo que sucede en el Consejo Directivo no se habla, ¿no? Eso es lamentable, es el gran problema de institucionalidad que hay en nuestro país, ¿no? Culmina el Consejo Directivo y se sale a declarar. Entonces, yo podría señalar detalles del debate, pero no lo voy a hacer porque yo no quiero ir en la misma línea de los que están transgrediendo ese Y esa no es la imagen. Por favor, yo he sido testigo, yo estaba en el Consejo Directivo y sé perfectamente del drama que ha habido internamente antes de la votación de muchas personas y los argumentos que se han planteado que no tienen que ver con el sodalicio, con las víctimas en sí mismos. No tienen que ver con lo que estamos hablando. Conceptos vinculados a lo psicológico, a las víctimas, a cómo lo vamos a hacer, que no estamos preparados para ello, etcétera, etcétera. A la verdadera justicia, no el afán mediático. Yo soy rival del fujimorismo, adversario del fujimorismo. ¿Ya has conversado con los miembros de su bancada? No, te digo porque no había visto esa caricatura y en cierta medida no me gusta. Yo cuando señalo y con principio, con causa, pero en este caso no hay una protección, no hay un blindaje ni cosa por el estilo. Eso es falso. Y Carrillo no tiene la culpa porque se ha guiado por lo que se dice, ¿no? Pero no se condice con la realidad. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha declarado el expresidente de Graña y Montero, José Graña, Miro Quesada. Bien, el expresidente de la firma Graña y Montero, José Graña Miro Quesada, se presentó hoy día ante la comisión Lava-Jato y reiteró que la empresa Graña y Montero no fue partícipe del pago de las coimas de Odebrecht, como mencionó o declaró Jorge Barat, el ex representante de Odebrecht aquí en el Perú. Él ha dicho que sobre el supuesto conocimiento que las empresas consorciadas con Odebrecht habían tenido de tales pagos, en el caso de Graña y Montero no es verdad. Pues bien, de otro lado... Vamos con algunas de las declaraciones. Vamos por partes, okay, sí, vamos primero con protagonistas. Sí, es cierto. Vamos a escucharlo. Reunieron con el señor Alejandro Toledo a partir del año 2005 para hablar del tema de la interoceánica. ¿Para que responda? No hemos tenido ninguna conversación, digamos, previa a la firma del contrato. Obviamente el día del contrato y luego ha habido visitas a la obra y cosas de ese tipo, pero conversación previa con el presidente Toledo no se ha tenido ninguna conversación. Y con ningún funcionario del gobierno, con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de Transportes, con el primer ministro. Bueno, que yo recuerde, no, pero sí hubo reuniones de trabajo. Normalmente sería normal que el ministro haya llamado, por ejemplo, a todos los pastores, alguna reunión de trabajo, no recuerdo si. Pero yo me refiero a reuniones suyas, con el presidente Toledo o con los ministros.
Para que responda. Con su permiso, presidente, no. Reuniones personales de uno a uno, ninguna. Ahora, ni tampoco escuchó usted que algún funcionario de su empresa haya tomado conocimiento de que en algún momento se estaban haciendo requerimientos de carácter económico por parte de algún funcionario en este tema IRSASUR. Para que responda. No, en ningún momento, y quiero aclarar que nosotros, o sea, en las fechas esas, lo que el señor Barata ha declarado, según sus declaraciones, que hubo una reunión primero en Palacio y después una reunión en Brasil en noviembre del 2004, creo, 2004, 2005, y en ese momento nosotros no siquiera éramos miembros del consorcio. Recién el consorcio se formó en abril del año siguiente. O sea, no estábamos ni siquiera en contacto con ellos sobre estos temas. Muy bien. Bueno, tiene que responder. Me imagino que esto ya también se verá en el Ministerio Público, porque el señor Barata no solamente ha mencionado que todo el consorcio tenía conocimiento de estos sobornos, sino ha hablado de muchos personajes. Y seguramente seguirá hablando de otros personajes y va a tener que demostrar en cada uno de estos, cada una de estas menciones que son reales, ¿no? ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, o va a ser un milagro de la Virgencita del mes de mayo o el corazón de Jesús en junio, pero uno de los 2 meses van a salir todos los nombres y todos los mecanismos. Hay que recordar que Barata dice, yo le he dado 3 millones a la señora. No, yo tengo pruebas de que le he dado 3 millones. Silencio absoluto. En este caso, si ha habido realmente, Barata ha dicho, ellos sabían. Entonces Barata y los otros 77 gerentes van a tener que demostrar que eso era cierto. Si eso es cierto, bueno, ya sabemos quiénes se van a comer sus palabras, pero mientras tanto es simplemente es un yo no fui, es palabra contra palabra, como decía, pero lo que pasa es que lo que hay en juego en las declaraciones de Barata es mucho, ¿no? Porque Odebrecht tiene su sentencia ya dada. Y es, si tú cantas todo esto, que hasta tu bandoneón se ha vestido como saltimbanqui, está en la calle, los pies, todo, y cantando, eso significa que a él en diciembre lo mandan a su casa con detención domiciliaria, porque ese es el cambio. Pero tienes que decir todo. Todas las canciones de Cortina y Rulo, ¿te acuerdas de esa Cortina y Rulo con acordeón que hay? Todo el cancionero, todo lo tiene que decir. ¿Y por qué este cálculo de mayo-junio? Entonces, porque han dicho que en el mismo entre mayo y junio llega al Perú ya finalmente toda la declaración de los 77 gerentes de Odebrecht. Sin contar pero para que ustedes vean la gravedad de este tema, el próximo año es la cumbre americana acá, la cumbre de las Américas. No se puede hacer en el centro de convenciones. Porque ¿cómo haces la cumbre de las Américas en el centro de convenciones que ha construido OAS? No puedes estar ahí en la cumbre de las políticamente no puedes invitar a todos los países, vengan a ver cómo está el Perú, y los sientas en un sitio donde sabe Dios si ha habido no corrupción. La primera posibilidad es que sí, ¿no? Entonces, tiene connotaciones de las más silenciosas, pero que pueden tener un impacto terrible, ¿no? Lucho ha dicho algo a lo cual no se le está tomando la debida importancia cuando hay estas visitas a la Comisión de Fiscalización, y que es muy importante que lo entiendan los televidentes, que es el probablemente van a revisitar, ¿no? Después de que llegue esa lista. Pero lo que tú dices es bien cierto. El testimonio de Barata es a cambio de una mejora de sus condiciones carcelarias y de inclusive la disminución de la pena, pero está condicionado a que si hay delito de perjuro, es decir, si miente, jura en vano, etcétera, etcétera. Entonces, él no se va a aventurar a decir cosas que no tengan que ver con la realidad, porque perdería lo que significa los beneficios penitenciarios que puede obtener. Ahora, acá hay variables exógenas, es decir, vienen de fuera y no podemos administrarlas, que son las que vienen de Brasil, y eso
va a venir con fuerza entre mayo, junio y probablemente julio, y lo han manifestado los propios fiscales. Es una ola de información que va a venir. Necesitamos un milagrito ya para cerrar. Entonces ahí van a salir y abrir otra, ¿no? un cúmulo de prestigios se van a destruir, o falsos prestigios van a... Otra clase de hipócritas, ¿no? Otra clase de hipócritas. ¿Y saldrán más ex amigos de Perú posible, no? O de cualquier partido, no necesariamente de Perú posible. O señor Toledo se jugó un partido solito con su amigo Maiman. No, mira, con pena lo digo, hay cosas que no se pueden hacer solos, ¿no? Definitivamente. Entonces hay que estar preparado para lo que se viene. No se puede decir esto es exclusivo. Porque además cuando al fulano le dicen, oye, ahí están los 6, 8 millones de una cuenta suya en Andorra, pero están enteritos, ¿ah? Significa que es el custodio, no el destinatario. ¿Cuál de estos señores que está detenido dijo era el dueño? Luyo. O si no, lo capturan en un lugar humilde. No, o si no lo capturan, me voy a declarar colaborador eficaz. Entonces, sabe Dios qué ofertas vendrán. No, entonces a los 15 días ya no voy a ser colaborador eficaz. Ya no voy a ser. O lo que pasó, ya no voy a ser colaborador eficaz porque ya iba a ponerse de colaborador eficaz y alguien lo amenazó delante de las cámaras y le dijo, cuidado que si hablas te mato, ¿no? Así todo matón, y el tipo cambió de opinión. Esto es interesante porque hemos aprendido que aquí hay alguien que pone la plata, puede haber emisario o no emisario, hay receptor, el receptor puede ser el destinatario, puede no ser, hay custodio y al final hay un fulano que la recibe cuando ya prescribió. Lo bueno de esta investigación parlamentaria es que es complementaria a lo del fiscal. Y yo creo que lo que todavía está faltando es algo que vengo reclamando desde hace tiempo, es una estrategia de Estado para lo que se viene. Este es el momento adecuado en el cual Pablo Sánchez, Duberlí Rodríguez y la presidenta del Congreso, con el presidente del Consejo de Ministros, Luz Salgado, con Fernando Zavala, elaboren una estrategia de Estado para manejar la conmoción de lo que se viene. Y hasta ahora, por más esfuerzos individuales, yo creo que eso no es lo que pasó en el 2001, Lucho. No, pero yo creo que no es posible porque no hay una, tiene que haber una estrategia de Estado. No hay una comprensión política de lo que hay que hacer. Si ya tenemos el antecedente en el 2000 con Paniagua a la cabeza. Veremos. Vamos a escuchar, como habíamos prometido también, lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde a propósito del ministro Vizcarra, y luego vamos a conocer también la respuesta del ministro Vizcarra. El asunto es que Graña Montero ha sido socia de C&M Vizcarra, hoy día vicepresidente de la República, y es la persona que firma una adenda, o ordena que se firme una adenda vinculada a una obra donde Graña Montero va a estar también allí supervisando la obra de más de $500 millones. Entonces, bueno, son cosas que llaman la atención y que preocupan en todo caso. Si ha habido... Mire, claro, no es una cosa, no son socios ahora, en este momento no lo son, por lo menos eso es lo que no se sabe, pero lo han sido en el pasado. Podría tratarse de beneficiar a amigos en todo caso, ¿no? A mentir el congresista, ¿no? Él con la inmunidad que le da el ser congresista, miente sin ningún reparo. Habla de que estamos beneficiando nosotros en la adenda a la empresa Graña Montero que nosotros hemos elegido. Eso es completamente falso. La adenda no trata nada de la supervisión, la adenda se refiere al constructor de la obra. Pero lo más importante, Fernanda, es que cuando nosotros hemos ingresado al gobierno el 28 de julio del año 2016, ya el anterior gobierno de Ollantumala había elegido al contratista y al supervisor. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Que nos faltan pocos minutos para terminar. Yo creo que aquí faltan piezas en el rompecabezas, ¿no? O sea, Vizcarra es un tipo inteligente, es ingeniero, ha construido toda su vida, tiene negocios de construcción y cae con una cáscara de plátano gigante. La pregunta que debemos hacernos es si hay alguien o a un grupo que quiere realmente que el vicepresidente quede destrozado como vicepresidente, porque va a quedar destrozado. O sea, hay que, con esta hipótesis, yo le plantearía al presidente y al propio vicepresidente Vizcarra que renuncie, o sea, que renuncie y que renuncie sin posibilidad de que se la rechace, que renuncie indefectiblemente, porque aquí me parece que hay otras fuerzas en este momento que podrían estar tratando de
eliminar a un vicepresidente de O sea, la vida ¿del mismo pública. ejecutivo o qué No, fuerza de no, dónde? no he dicho, da la impresión porque, mire, yo le da vuelta a este asunto y hay una pieza que no falta. Cuando no hay una pieza cuando hay una pieza que no encaja, significa que hay otros actores invisibles que no podemos ver ni identificar. Y la pieza que falta acá es una persona con tantas habilidades en la construcción, en contratos y en cosas, que entre por este túnel que lo termina llevando una interpelación no de 5, no de 20. Estamos hablando de 82 preguntas. No sé si alguien se da cuenta en Palacio lo que esto significa siendo vicepresidente de la República. Yo creo que esto es de alto riesgo, porque alguien dice, no, constitucionalmente sí él, si no la señora, pero no, anulamos y si pasa algo con Odebrecht, bueno, acá hay nueva selección. ¿Y alguien cree que ahí va a quedar? No. Hay un gran sector que hay un gran sector que mi trabajo es predecir el futuro con los pacientes y con otras cuestiones. Mueva su pasaje para dentro de 15 días porque ese yo le garantizo que usted va a subir ese avión o a ese ómnibus. Eso es predecir el futuro con cosas objetivas. Entonces, habrían fuerzas en una situación de ese tipo que exigirían elecciones generales y no solamente presidenciales. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces yo estaba en varias reuniones, mira, la mejor cosa que le puede pasar al Perú en este momento es que no pase nada. ¿Y cómo hace uno para que no pase nada? No crea las condiciones para que pase, y una de las primeras condiciones para que no pase algo es tener un primer vicepresidente potente y en función. ¿Que va a quedar con un par de tachuelas clavadas en el zapato? Bueno, pues segundos, aunque sea para defender, a ver. El que cae asiente, ¿no? Y en ese caso yo callo. Muy bien. Gracias, José. En este caso nos viene bien porque se nos acabó el tiempo. Salud por la campana se llama esto. Es viernes. Muchas gracias. Es muy político lo que ha dicho Lucho. Muchas gracias. Muy bien. Queda pendiente la respuesta del ingeniero Chaputo entonces. Así es. Buenas noches.